Bien, bueno, acá viendo los grandes movimientos que se han dado en 3 o 4 días, las operaciones que fueron surgiendo, pero también tiene un lado B esta designación que bueno, ustedes lo irán desarrollando, hay beneficios y hay partes del sector que se ven complicadas, ¿no? Sí, así Bueno, es. A ver, primero que nada, poder entender que las comunicaciones tal vez que ha habido en conferencia de prensa no necesariamente son iguales a los textos de las tres resoluciones o los tres instrumentos normativos que he dando vuelta, que son el decreto 576, la comunicación 7595 del Banco Central y la resolución 5 de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Ujú. exactamente. Yo lo que creo es que muchas veces el apuro de redactar normas hace que no se midan los alcances de la redacción de normas, donde muchas veces resultan incompletas o cuando se intenta aclarar ciertas normas se termina oscureciendo totalmente el panorama. Yo podría decir que fueron 3 días, lunes, martes y miércoles, que fueron 3 días de muchísima incertidumbre, tanto para el productor agropecuario, tanto como para el arrendador, tanto como para el prestador de servicios y también para nosotros que hemos estado en contacto permanente con otros estudios que tienen la misma problemática, llamemos que nosotros, con la Federación de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas, con organismos y entidades intermedias para tratar de clarificar lo que muchas veces parecía poco claro o que estaba generando muchísimas dudas dentro del mercado común donde están acostumbrados a operar los productores. Uno de los temas puntuales que justamente esta mañana se termina de dilucidar un poco era el famoso precio pizarra. Y cuando hablamos del precio pizarra, el precio pizarra es uno que surge como consecuencia de las operaciones y de los movimientos que hubo en el día dentro del mercado granario. O sea, el precio pizarra es un precio que no se puede cambiar a beneplácito o a gusto del consumidor del precio pizarra. Motivo por el cual, porque muchas veces nos ha llegado la consulta, pero ¿por qué no existe un precio al que se liquida la soja y un precio pizarra distinto para liquidar las otras operaciones? ¿O qué pasa con el mercado interno y cómo afecta esta cotización dentro del mercado interno? Entonces, muchos decían podría haber dos precios pizarra, situación que es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Ese es uno de los puntos. De hecho, la resolución 522 de la Secretaría de Agricultura lo que plantea es eso. O sea, plantea la posibilidad de que tengamos un faz teórico y un precio pizarra diferentes y que uno sea para el mercado interno y el otro sea para la exportación. Esto es un inconveniente bastante grande, sobre todo para algunos contratos, porque la realidad es que la mayoría de los contratos citan el precio pizarra y el precio pizarra es el promedio de las operaciones diarias, distinto del faz teórico más allá de lo que proponga la resolución 522, ¿no? Y a esto, bueno, obviamente la resolución 522 es la última que tenemos, pero viene del decreto 536-22, que es el que promulga el famoso dólar soja a 200, o sea, para liquidar a 200, y la comunicación del Banco Central que permite la apertura de las cuentas chacarero, que no funcionan tal como lo dijo el gobierno, que iban a ser cuentas actualizables o algo por el estilo, sino que por el momento lo único que permitió el Banco Central fue su apertura y no aclaró cómo va a ser la operatoria con estas cuentas chacarero. Creo que también podríamos mencionar, Ayana, no sé si te parece, el tema de que el decreto 576 promete a aquellos productores que liquiden el 85% de la soja de la cosecha 21-22 un beneficio para la cosecha 22-23, sin decir cuál va a ser ese beneficio. O sea que no Exacto. sabemos qué es lo que va a ocurrir para aquellos que liquiden el 85%. Asimismo, desde la Federación de Colegios Profesionales de Ciencias Económicas se le eleva una nota a la FIP para que aclare en detalle cuáles serían esos beneficios,
porque realmente es como que dentro del mismo articulado, porque hay un solo artículo en este decreto 576 que habla del productor. El resto son artículos para la exportación, porque realmente la finalidad que tenía esta soja era que se fuera a la exportación. ¿Para qué? Para que ingresaran divisas dentro del Banco Central para fortalecer las divisas argentinas. Ese Y era al el productor objeto. lo impactaba modificando el precio pizarra. Ese era el impacto que tenía el Exactamente. productor. Entonces, al productor indirectamente le llegaba la situación con esa modificación de precio pizarra en donde le iba a convenir hacer la venta o no, cada cual sabe su realidad. Pero esto impacta hacia distintos espacios. Impacta a la soja que no se va a exportación y que se va a la industria, y a ver cómo impacta y de qué manera impacta. Las consecuencias que puede tener esto de manera tal de que hoy se está liquidando prácticamente toda la soja para la exportación y nada para mercado interno. Entonces muchas aceiteras o muchas extrusadoras o muchas peleteadoras hoy se están preguntando, ¿pero qué va a pasar? A ver, con esta situación, que nosotros durante el mes de septiembre no vamos a poder comprar soja si no es al precio pizarra o al precio de cotización que tenga el grano. Bueno, estas preguntas están en el mercado y quizás al productor común no le interese tanto al productor granario, pero sí le interesa a un productor de cerdo, a un productor de hacienda. O sea, a esa gente le interesa saber esos insumos en qué valores van a estar. A los criadores de pollos es otros que les interesa. ¿Por qué? Porque tampoco se estaban produciendo ventas en el mercado interno de maíz, porque toda la gente salió a vender soja. Entonces, bueno, ahí hay otro tema, que a los lácteos, o sea, evidentemente dentro de toda la cadena empieza a haber algún runruneo, que esto está haciendo ruido y que por el momento el gobierno no dice absolutamente nada al respecto. O de trigo, Bueno, que no nos llame la atención también que producto de este desfasaje económico, uno sabe que mientras más mete las manos en la economía, más puede embarrar la cancha. La economía tenía un grupo de reglas ya manoseadas, pero cada vez están más manoseadas esas reglas, ¿no? Entonces este desfasaje en el precio de la soja también puede tener consecuencias, por ejemplo, con abastecimiento de harina, precio de la harina, precio de los alimentos que estén hechos sobre base trigo o sobre base maíz, porque va a haber menos de esos productos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un poco de todo, voy a elegir vender lo que tiene un precio excepcional por un único mes. Si este precio fuera más prolongado, a lo mejor la reacción del mercado sería otra. Pero como es un mes en el que va a ocurrir esto, bueno, apremia, ¿no? Hay que hacerlo ya. Totalmente. exacto, Y sí, nosotros también tenemos que pensar que hay situaciones fiscales que tienen que ver con esto. Y cuando yo hablo de situaciones fiscales o de situaciones impositivas, o sea, este diferencial que vamos a tener en el tema precios, no crean que no va a pagar impuestos, o sea, va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque hay una diferencia de precio, vamos a tener una venta más abultada, y esa venta más abultada en su momento, cuando llegue el momento, va a pagar impuesto a las ganancias. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta son los monotributistas arrendadores, que muchos están diciendo, bueno, vendeme porque me cierra el precio. Cuidado que esta situación no los haga en un determinado momento caerse del propio espacio del monotributo. Entonces hay que ir analizando y viendo cada una de las situaciones, dependiendo de los casos particulares o de la situación particular de cada productor. Y bueno, o sea, lo que yo quiero significar con esto, que esto no es una opinión, estoy a favor o estoy en contra. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, simplemente es una regla de mercado, y dentro de esta regla de mercado analizamos los pros y los contras de cada una de las situaciones. Pero no, ni con ánimo de criticarlo o no criticarla. Decimos, bueno, la situación que tenemos es esta, la foto que tenemos es esta, y sobre esta foto tenemos que analizar y ver la situación de cada productor y cómo le va a impactar en la economía diaria, ¿verdad? muy claro los dos. Yo les agradezco que siempre nos destinen un rato de su tiempo para aclararnos y para informarnos todas las novedades, y seguramente dentro de muy poquito volveremos a contactarlos porque, como decían bien ustedes, esto es un mes y después veremos qué pasa, cómo sigue esta película. Exacto.
Sí, y ojo también que esta información es actualizada con las últimas novedades. Hoy, 8 del 9, cuando estamos grabando esto, probablemente cuando salga el programa haya alguna novedad de alguna resolución nueva, algún cambio. La realidad es que la resolución aclaratoria lo único que hizo fue complicar más el asunto y Ujú. bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va saliendo y cómo se va moviendo y cómo se va manifestando el asunto en el mercado, ¿no? Totalmente, Bernardo, totalmente. también es importante, me parece, que dejemos reflejado el tema de la cuenta chacarero, que no siempre, o sea, que la gente creyó en un momento que tenía que tener esa cuenta chacarero para poder cobrar la soja. No, la soja se va a depositar en la CBU, o sea, en la liquidación, en la CBU que venían acostumbrados a operar, o Y el no hace falta CNI, que o el el productor haga corredor. ningún tipo de inscripción, ni ningún tipo de apertura de cuenta, ni ningún tipo de nada para cobrar estos granos al precio de pizarra que se ha modificado. La modificación fue principalmente para la exportación y lo que se modificó para el productor fue una consecuencia de lo que se modificó para los exportadores.